Evangelio de julio 5, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera y la segunda lectura. La primera es de Ezequiel. El Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, pueblo rebelde, sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. Sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Ellos te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y de la segunda de San Pablo a los Corintios: para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre. Él me ha respondido: te basta mi gracia. Mi poder se manifiesta en la debilidad. De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Me alegro de las debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Muy bien. Vemos en la primera lectura a Ezequiel siendo enviado como profeta a un pueblo testarudo. Vemos también a Pablo sufriendo precisamente las dificultades de ser enviado del Señor. Y vemos inclusive al mismo Dios, a Jesucristo, sufriendo la incredulidad de sus paisanos. La palabra que usa el evangelista San Marcos es muy interesante. Una palabra que yo he reflexionado un poco. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. La palabra es adinatos, no tenía fuerza, no tenía poder para hacer milagros. Si nosotros pensamos en el Concilio de Calcedonia, donde decimos: Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, hijo de María, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo puede ser posible que el verdadero Dios no haya podido hacer un milagro? Eso es imposible. La única explicación que podría haber aquí es que no podía sin violentar otra cosa. Vemos cómo al profeta Ezequiel el Señor le dice: te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. En el tiempo de Moisés, cuando el Señor hablaba con Moisés y llovía carbones encendidos y temblaba y se oían aquellos tremendos trompetazos, el pueblo lleno de espanto le dijo a Moisés: que ya no nos hable Yahvé, háblanos tú porque nos vamos a morir de miedo. Y Dios quiso, dijo: está bien, yo te voy a hablar a ti, tú les vas a hablar a ellos. Les vas a decir lo que yo quiera que les digas. Dios respeta. San Agustín, cuando explica la Santísima Trinidad en De Trinitate, va a hablar de la similitud en el hombre, de la inteligencia, de la voluntad y la memoria. Así lo refleja San Agustín, la Santísima Trinidad en las 3 potencias del hombre. Santo Tomás va a hacer lo mismo, pero en lugar de voluntad va a poner libertad. En lugar de memoria va a poner libertad.
Y yo a través de los años he llegado a la conclusión de que con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra memoria y nuestra libertad somos capaces de amar. Amor no como pasión que nos enceguece, sino que somos capaces de amar oblativamente, de ese ágape que siempre es oblación, como lo dice también el Señor en San Juan. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ese es el amor oblativo, ese es el amor que Cristo tiene por ti y por mí. Nosotros también somos capaces de ese amor, ciertamente ayudados y empujados por el Espíritu Santo, pero en libertad. Sin embargo, aquí se le presenta una situación interesante al Señor. Seguramente Él fue en su conciencia humana queriendo ayudar a sus paisanos, pero se encuentra con la incredulidad. No le creen, lo cuestionan. ¿De dónde aprendió este hombre? ¿De dónde le viene? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Qué sus hermanos? Y hago aquí un paréntesis para exégesis. La palabra para decir hermanos era aj en hebreo. Para decir tíos era aj. Para decir primos era aj. Para decir parientes era aj. Para decir de la misma tribu era aj. Así que no podemos decir que aunque en el Evangelio esté escrito adelphoi, en griego, no se refiere a aj. Y por eso entonces tenemos que Santiago, José, Judas y Simón, pues son sus parientes, no hijos de la Virgen. Bien, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro? Porque si hubiera hecho un milagro en contra de su incredulidad, los hubiera forzado a creer en él. Hubiera roto la libertad. Por eso también, querido hermano, y tristemente, muchas veces en nuestra vida no se dan los milagros, porque no creemos que Dios sea capaz ni de preocuparse, ni de hacerlo. Hay tantos, inclusive sacerdotes, que piensan que los milagros son cosas extrañas, que no funcionan, que los milagros son más bien como cosas psicológicas o espirituales. Dios tiene poder para hacer el mundo. Dios tiene poder para conservarnos la vida. Dios tiene poder para inclusive cambiar eventualmente, pocas veces, pero lo tiene en absoluta capacidad de cambiar sus propias leyes. El mundo tiene un orden querido por Dios y nosotros vivimos dentro de ese orden. Pero los milagros más hermosos, más impactantes, son aquellos los que se van dando dentro de nuestro espíritu, los que van haciendo presente a Dios ahí en donde tú estás, porque de pronto la luz del Espíritu Santo comienza a brillar en ti, alumbrar a otros. Son los milagros más hermosos, porque no necesitan ser aparatosos. Son aparatosos para ti mismo, cuando te das cuenta cómo va cambiándote Dios, cómo vas llenándote de ese gozo. Hoy te invito a seguir siendo profeta, y si no has sido profeta, te invito a ser profeta, a que des testimonio del Señor, a alegrarte en las dificultades cuando des testimonio, a gozarte porque te llamen mocho, porque te digan tonto, porque te digan cuántas cosas. Qué bueno que sea por el nombre del Señor, por el nombre de Jesucristo. Qué bueno que sea por el bien de tus hermanos. Y qué bueno que nos podamos conocer en el cielo algún día. Dios les bendiga, hermanos.